Una cadena de eventos está por hacer estallar una nueva crisis económica global. Y el detonante radica en el hecho de que la potencia del norte no podrá suplir el gas que requiere Europa para echar a andar su tejido industrial. El viejo continente, fuertemente dependiente del combustible proveniente del país eslavo, sufrirá una fuerte escasez y sobreprecios. Ni hablar de la falta de otras materias primas como el plástico y el níquel, necesarios para la industria automotriz y tecnológica, o el trigo, cereal de gran presencia en las mesas europeas. Señalan expertos que al final todas las sanciones que esgrime la Casa Blanca contra la potencia euroasiática se podrían volver en su contra. Y el mayor favorecido, sin duda, será China. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. La suspensión de la certificación del gasoducto Nord Stream 2 por parte de Alemania ha sido el primer golpe letal contra la provisión segura de gas en el viejo continente. Una vez que Berlín tomó la decisión, se empezó a producir la debacle y serán los consumidores finales los que sientan el mayor rigor del problema. Presionado por la administración de Joe Biden, el canciller alemán Olaf Scholz ha ocasionado una espiral sin control de precios en la nación germana. Pero los países vecinos no escapan de esta situación, de la que ya sufren aumento de hasta 30%, y se elevarán aún más. La advertencia proviene del Eurasia Center, una institución dirigida a apoyar el relacionamiento positivo entre Europa y Asia. Su vicepresidente ejecutivo, Errol Rasmussen, ha lanzado una advertencia a los líderes europeos. A pesar de las garantías que ha brindado el presidente Joe Biden, Washington no está en condiciones de reemplazar los suministros de gas natural a Europa, dijo el experto. Agregó que Biden no puede proveer este combustible ni ninguna energía alternativa en las actuales cantidades ni a bajos costos. ¿Cómo va Europa a reemplazar el gas proveniente de la potencia euroasiática? Sencillamente no lo podrá hacer, indicó Rasmussen. Seguidamente, agregó una frase demoledora. Llegó la hora de la austeridad. Hay que darle la bienvenida. Para este analista conocedor de la política internacional en el área geográfica de Europa y Asia, los líderes europeos acaban de cometer un grave error al cerrarle la puerta al gasoducto. ¿Por qué está tan seguro Rasmussen? El director del Eurasia Center cree que el gas proveniente del hemisferio oriental es imposible de reemplazar por dos razones: la cercanía del proveedor y su bajo costo. Por ello, añade, el poco gas que se reemplace vendrá de otras latitudes y por lo escaso y la distancia recorrida será hasta 4 veces más costoso, quizás mucho más. Esto viene como consecuencia de las medidas coercitivas impuestas por Occidente contra Moscú, expresó el internacionalista y advirtió asimismo que los resultados también los sentirá la potencia del norte. ¿A qué se refiere exactamente? Rasmussen cree que Occidente está a las puertas de una nueva crisis económica. Sin gas con que echar a andar las fábricas, muchos productos europeos no podrán llegar al continente americano, y ni hablar de las pérdidas de empleos. Habrá escasez en los anaqueles de ambos lados del Atlántico. Estaremos enfrentando duros tiempos. Se avecina una nueva crisis económica de características globales, destacó. Puntualizó que el mayor trastorno derivado de las sanciones a raíz del conflicto en el este europeo lo sufrirá el bloque comunitario. En la jornada anterior, Alemania se quejaba de que la exclusión de algunos bancos euroasiáticos del sistema de pagos internacionales SWIFT podría afectar sus importaciones. Especialmente, se refería al desembolso por concepto de materias primas y energía. Pero el impacto de combustible por falta de comunicación interbancaria no sería nada frente al hecho de que no habrá energía que pagar.
o frente a un panorama en el que el gas eleve su costo de tal forma que obligue a cerrar fábricas y comercios o que ponga en riesgo la vida de las familias por causa de las heladas. Hace una semana, justo cuando el conflicto en Europa del Este escaló a nivel actual, algunos economistas hacían advertencias ante los anuncios de sanciones. De hecho, auguraban un turbio escenario para una economía global ya lastimada tras 2 años de pandemia. A ello le sumaban la aguda crisis en la cadena de suministros y la presión inflacionaria que afecta a los consumidores en diversas latitudes. El doctor en Economía Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, Óscar Rojas, era uno de ellos. Señalaba: Occidente ni siquiera se ha dado un balazo en el pie, se lo ha dado en el muslo, solo para referirse a la crisis generada por la pandemia. Rojas señalaba los inconvenientes que siguen afrontando Washington, Reino Unido, Italia, Francia o Alemania. Indica que estas economías ya se encontraban en franca debilidad incluso antes de la llegada del COVID-19. El académico señala que en el caso de la potencia del norte, el problema se remonta a la primera crisis financiera del siglo XXI, que estalló en 2008. En todo caso, la fragilidad que experimentan los occidentales le impedirán resistir problemas serios como el alza del petróleo, que en las últimas jornadas ha superado los $100 por barril. Meses antes, el precio del crudo difícilmente sobrepasó la franja de los $60. No queda claro qué respuestas podrían devenir desde la potencia euroasiática como producto de las sanciones, pero sí está claro que Europa Oriental depende mucho de las diversas materias primas que ésta genera. El asunto no se limita al gas. Y hay que resaltar que la dependencia de la Unión Europea del combustible que despacha Moscú alcanza el 40%, según reconocen los propios líderes de la eurozona. En el caso del petróleo, la dependencia ronda el 26%. Respecto del crudo, el analista de Comercio y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ignacio Martínez Cortés, hace algunas consideraciones. Al incrementar el precio del crudo, también aumentan los precios del plástico, uno de sus derivados y materia prima fundamental para las industrias automotriz, de telecomunicaciones y textil europeas. Y el diario The New York Times habla de un encadenamiento de eventos. Cree que si Europa del Este ve afectado su tejido industrial, ello repercutirá en el engranaje económico de la potencia del norte. En tal sentido, destaca la vasta dependencia de energía, pero también de trigo, níquel y otras materias primas provenientes del país eslavo. Muy seguramente, el conflicto en la región disparará los precios de todos esos rubros, lo que pudiera generar escasez. Y si siguen las sanciones, habrá una ruptura de un mercado que inevitablemente se irá hacia el área de influencia que controla China, advierte el economista Óscar Rojas. Añade que eso no conviene para nada a Washington, por lo que Occidente le está dando un tiro de gracia a sus propias industrias. Europa tampoco lo tiene fácil, porque está en una enfermedad crónica en materia económica, insiste Rojas. El economista resalta que en estos momentos China no ha actuado para aprovecharse de la coyuntura. No obstante, los acontecimientos en Europa Oriental podrían motivarle a dominar Taiwán, cuyo fuerte es el procesamiento de chips y semiconductores. La escasez de estas piezas ha pegado a las cadenas de suministro globales. Concluye que China ya logró la autonomía económica, por lo tanto, muy pocas sanciones funcionan contra el gigante asiático. Por eso China ya puede estar trabajando con sus aliados las líneas de otras alternativas paralelas a su nueva ruta de la seda. Entonces, ¿perderá a Washington a raíz de las medidas coercitivas su sitial como principal figura económica mundial? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa,
me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.